Hola y bienvenidos al podcast número 85 de Más Dividendos. Hoy estamos a 11 de marzo de 2022 y este podcast, pues bueno, lo hemos querido titular Incertidumbre y Tristeza, Manual para Tiempos Convulsos. Buenas tardes, ¿cómo estás, don Arturo? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí contento de tener la ocasión de compartir esta sobremesa con vosotros. Marcos, ¿cómo va la tarde? Pues igualmente, como comenta Arturo, encantado de hablar con vosotros y nada, preparando el fin de semana. Sí, señor. Bueno, pues esta semana yo creo que viene marcada un poco, bueno, por toda la inestabilidad y la tristeza, ¿no?, que ha producido pues la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, que está siendo un tema pues muy complicado, ¿no?, y muy triste. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Arturo, ¿te parece tú que en geopolítica siempre la has Soy un disfrutado gran mucho? experto, ¿verdad? Eres un gran experto y estratega. Mm. Danos unas pinceladas, venga, de cómo lo has visto tú, qué cuenta la prensa anglosajona, no sé qué nos puedes contar. Bueno, la prensa anglosajona no la he leído mucho, lamento decepcionarte, pero ¿cómo lo estoy viviendo yo? Pues como un atropello, ¿no? Y como una situación que muy complicada y de difícil solución. Pero por otro lado, pues viendo el vaso medio lleno, un poco que no suele ser mi enfoque habitual, creo que ha habido una sensación de unión, de unidad entre el oeste, ¿no? Entre Occidente, los buenos para mí, que somos los buenos, que no se había visto antes, ¿no? Y esto pues me ofrece una cierta esperanza. A partir de ahí, creo que probablemente sea la situación bélica con mayor información, con menos niebla de guerra que hemos visto nunca. Es decir, por supuesto que hay muchísima desinformación, porque los dos bandos van a intentar siempre pues tirar el asco a su sardina, pero esta es la que menos, o sea, porque hay ciertas cosas que se ven muy claramente. Aparte, pues hay mucha información de calidad, mucho contenido de calidad en Twitter, que es donde cuando me apetece, pues voy allí a intentar buscar cosas. Y bueno, pero todo esto realmente son trivialidades, o sea, comparado con el drama, ¿no? Con el drama humano y con el atropello y con la sensación de indignación, ¿no? Que a mí personalmente me suscita toda esta situación. No sé, creo que vamos a tener tiempo a lo mejor de hablar un poco, pero tampoco es que yo esté cualificado para hablar, hablo como una persona más, un ciudadano del mundo, por así decirlo. Y bueno, y esta es un poco la forma en la que lo veo, ¿no? Es decir, un atropello, una salvajada y un problema estratégico de difícil solución. Ya digo que tengo algunas ideas en la cabeza, pero vamos, tampoco quiero acaparar. Así podéis hablar vosotros también. No, bueno, esto que estás apuntando yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Yo creo que por lo general Mm. en la guerra, bueno, y en la vida en general, ¿no?, los blancos y negros no suelen existir y casi siempre pues todo se mueve en una escala bastante de grises, ¿no? Aunque siempre sí que es cierto pues que hay cosas que objetivamente pues están mal, ¿no? Yo creo que sí que es muy curioso durante todo este tiempo también pues uno se va informando un poco más, ¿no? Al final yo creo que tenemos, casi todos tenemos esa manía de convertirnos en todólogos, ¿no? De que depende de la época pues digamos te empapas más de información, mucha de la cual pues tampoco muchas veces tienes demasiado claro, ¿no?, que sea fiable, que no sea pura propaganda, ¿no? Pero bueno, pese a ello, pues sí que es cierto que intentas un poco el enterarte más. Así que yo creo que aquí desde la parte occidental, ¿no?, que es donde estamos nosotros, el conflicto que ha habido durante más de 8 años, ¿no?, en la zona del Donbass y tal, ha sido completamente, bueno, yo no sé vosotros, ¿no?, pero vamos, yo recuerdo un poco lo de Crimea cuando sucedió, pero la del tema del Donbass era bastante ajeno, ¿no?, a esta situación. Empiezas a ver un poco también pues que claro que también allí pues llevan muchos años pues con un conflicto bastante complicado y que yo creo que ha dejado pues muchísimas heridas también, ¿no?, en esa parte. Y luego pues desde la parte digamos más rusa, yo tengo algún amigo en la región de Samara, ¿no? Es una zona muy automotriz, no está relativamente cerca, ¿no?, dentro de todo lo grande que es aquello. Y bueno, pues sí que es verdad que los rusos pues también pues tienen otra perspectiva, ¿no?, de cómo se inició el conflicto y demás, aunque también es cierto que la gente rusa con la que he hablado yo
pues la mayoría están en contra, ¿no? O sea, decían, bueno, esto o sea, no debería de ser así. De hecho, lo comentábamos, ¿no? Que la idea de anexionar o de expandir, digamos, la Gran Rusia, pues dicho por un propio ruso, no tenía demasiado sentido, ¿no? Porque al final, pues es una extensión de terreno grandísima y muy mal aprovechada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues al final pues ha acabado en en un fracaso tremendo, ¿no? Para una sociedad humana. Yo creo que la guerra es lo peor que realmente la peor experiencia que puede tener una persona y algo que no deberíamos nunca de permitir que pasase. Y ahora pues sí que es cierto que tiene pinta de que esto va para muy largo y con mucho sufrimiento, ¿no? Al final los eslavos son gente muy dura y los ucranianos y demás pues están defendiendo su país y esto tiene una pinta muy complicada. Marcos, ¿tú qué? Que no nos dices nada, ¿cómo lo ves? No, bueno, porque lo habéis dicho todo y estoy bastante de acuerdo con lo que comentáis. A mí me parece algo suficientemente triste, ¿no? Como para dejar de lado cualquier otra cosa. Como tú comentabas, tenías bueno, alguna experiencia con comentarios de gente de Rusia. Pues yo en mi compañía pues tengo gente que directamente que son de Ucrania. Claro, llevan ya mucho tiempo viviendo en España, pero obviamente pues sus familias están allí. Y también he tenido contacto con gente que vive en Alemania, que les queda, digamos, quizás algo más cerca y curiosamente allí ya, como tú dices, la escala de grises empieza a expandirse, ¿no? Porque, bueno, en Alemania, pues me comentan que, bueno, pues que la comunidad turca, otro tipo de comunidades, pues los ve desde una perspectiva, pues como tú decías antes, ¿no? Ya con el tema, fíjate, de antaño de Crimea, un tema pues más cultural, ¿no? Donde, oye, como no se dé, digamos, cierta salida, pues ahora también, como tú comentas, nos estamos haciendo todos aquí expertos en guerras convencionales, pero ¿qué salida puede darse a todo esto? Que sea pacífica, que todos se queden, digamos, más o menos contentos y que luego siempre te quede, digamos, el halo de la esperanza de que esto no vaya a más, ¿no? Porque ahora, a poco que escuches cualquier comentario, bueno, sobre todo viniendo de la parte, digamos, de Ucrania, pues te dicen, si no gana Ucrania, pues el siguiente, ¿quién va a ser? ¿No? Esto no se va a parar aquí, ¿no? Y bueno, y si lo miras, digamos, por el lado, pues más prorruso, por así decirlo, pues evidente, pues dicen que no, que a ellos no se les ha perdido nada en ningún otro sitio y que es un tema, digamos, cultural. Hay temas, ahí, oye, pues en Ucrania también hay mucho tema prorruso, pero claro, eso no quita que la bestialidad que se ha ejecutado en el país pues es lo suficientemente triste. Y lo que dice Arturo, ahora todo se vive con una síntesis de información diaria, fotos, enviados especiales, bueno, la irradian, que la ves, que la sientes y vamos, y no hay día que no estés lo suficientemente triste o compungido por ver imágenes bueno, o imágenes tanto de la guerra, sino de la gente del drama de refugiados y de gente que se está yendo de su país, que es suficientemente triste. Como nota positiva, eh, estos días me estuve enterando, ¿no? Como os digo, tengo amigos y conocidos de Ucrania y la verdad es que todo el tema de ayuda que ha habido por parte, digamos, tal, está siendo totalmente sobrecogedor. O sea, no hay forma de acoger a nadie en verano, ya las peticiones están desbordadas. En casa se habían hecho bolsas de ayuda que había pedido el ayuntamiento. Cuando hemos ido a dejarlas nos han dicho que nos las llevemos, que ya es imposible, que no son capaces ya de aguantar con tanta ayuda y que busquemos otro tipo de asociaciones para capilar todo este tipo de cosas. Sí, la verdad es que sí, ha habido mucha solidaridad y la verdad que es necesaria, ¿no? Desde luego. Desde el punto de vista, quiero decir, lo que también estamos viendo, ¿no? Pues son los movimientos económicos de un calado importantísimo, ¿no? O sea, yo creo bueno, Rusia también es cierto que en la parte industrial está generando pues un terremoto bastante grande, ¿no? Yo creo que también esto es interesante que lo comentemos. Al final, Rusia quizás en cuanto a PIB, pues no es pese a la extensión de terreno que tiene, pues no es tan importante, pero en cuanto a la posesión de materias primas y de metales raros y demás y tal, pues sí que es cierto que es uno de los grandes graneros, ¿no? Por así decir, digamos de Europa, desde luego.
Y sí que es verdad que bueno, que se están viendo ahora mismo pues unos movimientos y unas roturas en la cadena de valor de las industrias brutales. No sé vosotros cómo estáis viendo también esto, ¿no? Porque es un terremoto que empieza a sentirse ahora, pero que tiene pinta de ser cuando tiras una piedra a un estanque, ¿no? Que al principio se siente poco, pero conforme van pasando los días cada vez se va haciendo más grande. Sí, el tema es que aquí no sabemos cuáles son los efectos de segundo, tercer orden y demás, ¿no? Ujú. Porque no creo que nadie haya, bueno, o si lo han hecho nunca no se ha dado a conocer, nadie ha planteado o simulado qué sucede si haces una cosa como esta, ¿no? Igual que cuando cerramos las economías cuando el COVID, tampoco nadie creo que lo hubiera planteado o simulado. Y aunque lo hubieran hecho, pues nadie contaba con la actividad del mundo online, por ejemplo, seguro que no, vamos, en ningún modelo estaría. Entonces, aquí, pues, el problema es que es un sistema casi caótico, ¿no? En el sentido de que no sabemos qué mariposa va a aletear y no solo eso, sino que no sabemos, y bueno, no solo eso, no, diría que ya con saber qué mariposa va a aletear estaría bien, pero tampoco sabemos cuáles van a ser las consecuencias del aleteo de la mariposa, ¿no? O sea, desde nada hasta que haya una guerra nuclear. O sea, es decir, y alguna cosa más que probablemente no tengamos en cuenta. Entonces, es una situación nueva que hay que, yo creo que gestionar, pues según se vayan produciendo los acontecimientos y bueno, y tener muy claro, pues los objetivos, en fin, yo creo que yo no soy capaz de expresar lo que tengo en la cabeza, por lo que probablemente no lo entienda muy bien. Pero bueno, me imagino que estarán los expertos en teoría de juegos, que es algo de lo que igual me gustaría hablar un poco, Sí. y en estrategia y todo esto, pues dándole vueltas a las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que este punto es interesante, ¿no? Podríamos pararnos un poquito aquí y profundizar, ¿no? Que ayer tú y yo estuvimos hablando también sobre esto un Mm. poco, ¿no? Pero sobre todo porque en el tablero, digamos, geopolítico ahora mismo, pues efectivamente yo creo que la batalla que se está librando es esta. Es decir, ahora pues anuncia también la OTAN junto con Europa, pues que va a reforzar todavía más, armar las fronteras. Con lo cual también por otra parte pues parece ha habido un comunicado también, ¿no? De una comunicación entre el ministro de Defensa ruso y Vladimir Putin en la cual pues claro, si al final pues añades más tropas también lo que sería en la parte fronteriza, pues le debilitas también un poco la concentración que están llevando también ellos en Ucrania, ¿no? Pero bien es cierto pues que ahora hay demasiados parámetros adicionales o demasiadas partes móviles, ¿no? Es decir, puede haber una guerra biológica, puede haber desde luego la amenaza nuclear que se está demostrando, pues que lógicamente es el poder coercitivo más fuerte que hay, ¿no? O sea, porque al final esto mismo que está sucediendo ahora ha sucedido en muchísimos otros países y no se ha intervenido, o sea, sí que se ha intervenido porque realmente pues la línea entre un genocidio está muy fina, ¿no? Entonces, significa también esto que cada vez que tengamos un país dictatorial que tenga armas nucleares va a poder hacer lo que le dé la gana. Es decir, Exactamente, Exacto. estamos exactamente. dispuestos a pagar el precio realmente de entrar de nuevo en una tercera guerra mundial. O sea, yo creo que este es el punto. Comenta un poco el tema este de la geopolítica que comentamos, que yo creo que este punto tuyo de vista me parece muy interesante, Arturo. De la teoría de juegos te Sí. refieres, ¿no? O sea, bueno, yo leí, hay uno de mis escritores favoritos, se llama Matt Ridley, y tiene un libro que se llama Los orígenes de la virtud, o The Origins of Virtue, y me acuerdo que me lo recomendó un colega tras que le dijera que había leído The Selfish Gene, el gen egoísta, de Richard Dawkins, y que me había gustado mucho, pero que estaría bien pues a ver, no sé, pues ver algo más cercano al ser humano y no sé qué, y me dijo, bueno, creo que el libro que necesitas es este, ¿no? Y entonces este libro empieza con el dilema del prisionero, ¿verdad? Que es el clásico cuando alguna vez lees algo de teoría de juegos o empiezas a eso, lo primero que te encuentras es el dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un juego de cooperación en el que básicamente hay dos prisioneros, digamos, te meten en la cárcel a dos y entonces el juego va de que si nadie delata al otro,
pues los dos salen libres. Bueno, a lo mejor me equivoco en los parámetros, pero da igual. Al final lo importante es, si nadie delata al otro, los dos salen libres, ¿no? Pero si alguno de los dos denuncia al otro, el que denuncia sale libre y el otro pues se come un marrón ahí bestial, ¿vale? Bueno, creo que si los dos denuncian también tienen una pequeña condena. Si ninguno denuncia, tienen una pequeña condena. Si uno de los dos denuncia al otro y el otro no, pues el denunciado tiene una gran condena. Y si los dos denuncian, pues tienen una condena tamaño medio. Entonces, ¿qué es lo óptimo? ¿Vale? Evidentemente, claro, desde el punto de vista de los dos, si se pudieran comunicar, lo óptimo es no denunciar ninguno al otro, pero claro, como no tienes comunicación, no te puedes fiar, ¿no? Y al final, pues claro, pues este es el dilema básico del problema del prisionero. Entonces, ¿qué es lo óptimo desde un punto de vista egoísta? Pues denunciar, porque así minimizas la posibilidad de que te caiga el peor marrón de todos. Es decir, se trata de controlar que la mejor acción de entre las posibles de tu enemigo o de tu adversario sea la peor. ¿Vale? No sé si esto queda más o menos claro. Esto se utiliza también, por ejemplo, pues yo lo estudié cuando estudiaba informática, cuando empezamos a ver algo de teoría de inteligencia artificial y empezamos a ver, pues, por ejemplo, cómo se haría una partida de ajedrez, cómo se jugaría al ajedrez, que es lo que hacían antes de que llegaran las redes neuronales los ordenadores. Pues entonces lo que se hacía es que el ordenador intentaba calcular todas las posibles jugadas, el árbol de jugadas, os podéis imaginar, ¿no? Si yo juego aquí y luego el otro juega allí, pues todas las posibles jugadas que tiene y así se va haciendo un árbol. Entonces, claro, estaba limitado por la profundidad a la que podía llegar el ordenador, pues por velocidad de proceso, por límites físicos del ordenador, etcétera, etcétera. Entonces, como no se podía llegar hasta la profundidad total, que es tener todas las posibles jugadas y todas las posibles jugadas siguientes hasta llegar a una resolución de la partida, pues el ordenador al final tiene que aplicar una heurística, tiene que aplicar una puntuación para saber una jugada hasta un cierto nivel de profundidad lo buena que es o no para ti, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el algoritmo este lo que hacía era, de entre todas las posibles opciones, pues escoger aquella que, suponiendo que el contrario siempre va a jugar lo mejor posible, obtiene un peor resultado para el contrario. Es decir, nunca se tiraba por una en la que a lo mejor podías obtener un resultado mejor para ti todavía, pero se basaba en que el contrario se equivocara o hiciera algún movimiento subóptimo. ¿Vale? Entonces, claramente es un sistema, digamos, conservador en el sentido de que se busca minimizar las malas consecuencias, ¿no? A expensas de renunciar a las mejores consecuencias. Pues esto es lo mismo en el tema del dilema del prisionero, ¿no? Entonces, todo esto está muy bien y, bueno, ahí ya hay diversos equilibrios. El libro lo que pasa es que empieza a jugar con la posibilidad de iterar sobre esto. Es decir, vale, jugamos una vez y yo decidí no denunciar, tú decidiste denunciarme, entonces me acuerdo de ti y para la próxima te voy a denunciar sí o sí, o se aplican distintos algoritmos. Es decir, si os dais cuenta, ¿no? Si no se me entiende, decidlo, porque igual estoy aquí con mi rollo mental y no lo explico bien. Pero si os dais cuenta, se trata de ir repitiendo el experimento, o sea, muchas veces, de forma que, claro, los jugadores tienen memoria y pueden aplicar distintas estrategias, y esas estrategias pueden ser independientes, es decir, voy a hacer siempre esto, eso sería una estrategia naif o ingenua, digamos, siempre voy a hacer esto, o me puedo acordar de lo que has hecho en el pasado, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final, la estrategia básica que mejor resultado daba era la que se llama el tit for tat o la ley del talión, ojo por ojo. Es decir, yo no te doy caña, me fío de ti hasta que tú te dejas de fiar, hasta que tú me atacas, es decir, hasta que tú me denuncias. Entonces a la siguiente yo te voy a denunciar también. Y luego hay variantes. De si tú me denuncias una vez, yo te denuncio 3, o si tú me denuncias una vez, la primera te perdono y bla, bla, bla. Ya ni me acuerdo de cuál era. Pero sí que me acuerdo que de las estrategias básicas, la ley del talión era la más óptima, ¿no? Pero claro, entonces uno podría decir, pues bueno, aquí está Putin, ¿no? Vamos a hacerle la estrategia esta óptima, que es la ley del talión. Pues con Putin, pues la ley del talión, pues claro, si no sabes cómo va a actuar, si te va a tirar los misiles nucleares,
pues claro, puede ser un resultado subóptimo, ¿no? Entonces, en realidad es lo mismo, ¿no? Aunque seamos personas y sean sistemas complejos, ¿qué es lo que tengo que hacer para minimizar mis pérdidas, suponiendo que lo contrario va a ser siempre lo mejor, ¿no? Claro. Yo no tengo la, no sé, no tengo la respuesta. Pues la Sí, tiene alguien. claro, pero uno dice, claro, pero esto es como en situaciones de abusos, ¿vale? De abusos, pues ya sea de violencia doméstica, de bullying, de tal. O sea, si cedes al chantaje nunca vas a romper, nunca vas a salir del bucle, ¿no? Pero claro, luego tampoco no quiero caer en el simplismo que a veces se cae cuando se compara una economía doméstica con una economía nacional, ¿no? En la que dice, pues si tengo menos de lo que tal y la deuda y no sé qué y no sé cuántos, pues no es tan fácil como eso, ¿no? Es decir, no un país, una economía nacional no funciona igual que una economía doméstica, no es lo mismo, ¿no? Porque tiene otras características y el Estado tiene otras posibilidades, pues aquí es igual, ¿no? Pero no lo tengo claro, ¿no? Es decir, hay momentos en los de rabia que digo, es que o sea, por lo que he leído y por tal, sé seguro que si la OTAN, solo la Fuerza Aérea de la OTAN, se metiera en Ucrania, o sea, la invasión de Rusia se acababa en 3 milisegundos. Como guerra convencional, Sí, pero sí, como claro, guerra convencional, pero claro, lo que no claro. sabes es si Putin va a tirar un misil nuclear si haces Pues eso, ¿no? efectivamente, es que yo creo que esa es la duda. O sea, Claro. tú puedes pensar que Rusia puede perder una guerra convencional, se puede pensar, pero tú puedes pensar que Rusia puede perder una guerra convencional sabiendo que puede tener otra alternativa que seguramente ganará, o si no, no ganará, pues quedará en tablas, porque si hay una guerra nuclear no sé yo quién va a Claro, ganar, ¿no? O sea, pero al final, claro, ahí está ya la racionalidad, ¿no? Y el juego, ¿no? Porque si siempre vamos a tener la amenaza de que un sátrapa, un gobierno sin escrúpulos se pueda jugar o sea, te amenace con la alternativa nuclear, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejarles que hagan lo que quieran siempre? ¿Cuál va a ser la siguiente? ¿En qué momento decimos basta? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre Ucrania y Letonia? Que Letonia ya pudo meter el pie en la puerta y está dentro de la OTAN. Entonces, en cuanto si Putin decidiera que va a entrar en Letonia, ya le tiramos todo lo que tenemos encima. Y en Ucrania no. ¿Por qué? Porque Ucrania no estaba en la OTAN. Es decir, ¿por qué uno ha de pensar que es distinto? Que porque o sea, como estaba en la OTAN, Putin sabe que no le va, que le vamos a defender. Y entonces se lo va a pensar muy bien antes de atacar. Y si ataca, sabe que le vamos a contrarrestar y probablemente haya decidido ya que va a seguir escalando nuclearmente. Entonces, al final da igual. claro, ¿no? No sé si se sigue el razonamiento, ¿no? No, Es no, decir, totalmente, quiero decir, pero también yo he escuchado también charla de café a muchos expertos militares y militares que han estado, o sea, en la zona de zona de conflicto en su día. Y evidentemente, pues dicen lo mismo que tú comentas un poco al revés desde el punto de vista de Estados Unidos, de la OTAN, ¿no? Diciendo, no voy a entrar, o sea, porque no quiero provocar un conflicto, pero de esta manera debilito a costa de Europa o de un país convencionalmente al ejército ruso. O sea, y claro, y dices, ¿y quién paga todo ese pato, no? O sea, y claro, todo con el tema además que viene de que también podemos hablar de ello, de que se han puesto unas sanciones económicas súper fuertes a las que no sabemos cómo se va a responder, porque a una sanción económica se responde con una bomba. No, por los dirigentes que están hablando parece que no, pero cualquiera diría que, o sea, cualquiera pone la mano en el fuego de que eso va a ser así. Y luego hay otra cosa, que de esa manera una sanción económica con la que estamos viendo que todas las empresas están retirando sus negocios o paralizándolos, ¿a quién estás perjudicando? Yo el otro día vi, por ejemplo, la de Nestlé, ¿no? Que decía que retiraba todo su negocio, pero evidentemente para el tema, bueno, evidentemente no, porque yo creo que es las pocas que lo he visto, ¿no? Que temas de leche para niños o temas de cuidados pues para pequeños, que ese tipo de negocios seguía con él, porque bueno, porque obviamente, piénsalo también,
Igual que ha comentado José que conoce gente pues, rusos o gente que esté allí, ¿yo por qué tengo que estar pagando en mi vida, o sea, patos de los dirigentes si yo quiero tener una vida aquí tranquila y normal, ¿no? Y claro, y se han visto, digamos, envueltos en una situación pues en la que, claro, también van a tener varios problemas, ¿no? No sé, esto, como digo, como es charla de café, pues no lo sé. Fíjate que me estoy acordando, Arturo, cuando tú y yo ya nos habíamos conocido en su día, salvando todas las distancias, algo así, siempre lo comentábamos a diario por las comunicaciones que había con el evento de Fukushima. Hoy ya más que olvidado, pero me acuerdo que por entonces pues aquello era todos los días una información, un tema nuclear, hasta dónde llegará, cuál va a ser el impacto, esto va a cambiar el mundo. Bueno, Alemania, de hecho, pues paró la energía nuclear. Fíjate tú si le iban a decir que iba a ocurrir esto, si ahora a lo mejor hubiera tomado aquella decisión, ¿no? En aquel momento, ¿no? Pues bueno, no lo sé. Yo la verdad es que quiero ser optimista por la naturaleza. Fíjate, si nos ponemos en el plan filosófico, ya parece que el coronavirus ya ni existe. Siguen falleciendo personas todos los días, pero ya vamos, parece que una crisis eclipsa la anterior y el hombre pues es así. O sea, vamos tapando una cosa con la otra, pero esto pues no lo sé. Es que uno como te pongas un poco a darle vueltas humanamente, o sea, con las pocas capacidades que uno tiene, porque yo quiero también tratar de entender de que por debajo, efectivamente, la diplomacia y la gente que está, digamos, por encima de nosotros, todo lo que nosotros podamos pensar, lo ha pensado 1000 veces e incluso más allá, ¿no? Y que debe haber muchísimas cosas que se deben estar cociendo de las cuales obviamente no tendremos ni idea, ¿no? Pero vamos, que por mucho que le des vueltas a día de hoy, en este momento, pues claro, como todas las crisis cuando estás en medio de una crisis, nunca sabes qué va a pasar, claro. Sí, entonces ya digo, yo pues eso, estoy bastante, no sé, o sea, sigo planteándome si realmente Putin, por ejemplo, no llegaría hasta el final, ¿no? Porque llegar hasta el final supone destruir a tu país también. O sea, vale, destruyes a la humanidad, pero destruyes a tu país. Es un resultado de menos infinito. Cuando, si le atacamos convencionalmente, no es un resultado de menos infinito. ¿Vale? Porque si te limitas a lo que es, o sea, expulsarles de Ucrania, no es un resultado de menos infinito. Es un resultado negativo. Lo que pasa que, claro, si acaba siendo un resultado de menos infinito para Putin, pues igual le da igual, ¿no? Pero esa es un poco esa es un poco la disquisición. Se rompe la dinámica del bully, se rompe la dinámica del abusón, se rompe la dinámica del maltratador, o seguimos. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso, no? ¿Y por qué hay una diferencia entre... Está claro que hay una diferencia legal, ¿no? Por los acuerdos que se han firmado. Pero ¿por qué hay una diferencia entre que un Estado esté en la OTAN o no esté? ¿O es que si pasa vamos a seguir cediendo mientras no sea un Estado core de la OTAN? Bueno, ahí yo creo que sí que el tema está claro. La organización militar de la OTAN es un tratado por el cual se atacan a un miembro, atacan a los demás. Quiero decir, al final, contractualmente, vamos a decir, no moralmente, ¿vale? Pero si lo hablamos desde un plano meramente, digamos, lógicamente, no, si es un país que no es de la OTAN no estaría obligada a intervenir. Ese es un poco el resumen, pese a que, lógicamente, yo creo que nadie en nuestro... Bueno, es un poco también lo que se vio en los Balcanes, ¿no? Yo creo que también es que esta guerra tiene muchos parecidos también y muchas diferencias, ¿no? Pero con los Balcanes, quiero decir, al final se intervino pues un poco digamos, tarde y creo que mal, ¿vale? De hecho, yo creo que... Y bueno, o sea, es cierto que esa es la disquisición. Si se ataca a un país de la OTAN, automáticamente hay una respuesta, pero si hay un genocidio en algún sitio, pues yo creo que las respuestas son muchos más lentas, ¿no? Y aquí sobre todo pues es el dilema del abuso, aunque tú has dicho. Es que está... Pero ¿por qué dices que si hay un genocidio las respuestas son más lentas? Pues porque No. realmente yo creo que bueno, el ser humano, por así decir, ¿vale? Hasta que se moviliza la opinión pública y demás, pues tarda bastante tiempo casi siempre.
Quiero decir, de hecho, pues en el, digamos, en África, en muchas zonas del mundo están sucediendo cosas terribles, ¿vale? Y hasta que ha habido una intervención por parte de otros países, pues se ha tardado una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que no es lo mismo, lógicamente, que tú estás en un bloque que tiene la obligación inmediata de dar una respuesta a algo, pues que muchas veces que son países que están solos, ¿no? O sea, que no hay. Entonces ahí la ayuda, por así decir, de terceros, pues, y más si tienes pues, un montón de burocracia por el medio para poder dar una respuesta adecuada. Claro, pero es que Claro. ahí surge el tema de dos. O sea, primero, la lejanía de las cosas. Claro, ahora qué pasa, que nos incumbe o estamos más preocupados porque la tenemos ahí, ¿no? O sea, a veces, pues no sé si es un poco hipócrita decirlo, ¿no? Pero cuando queda como más alejada, pues ya la das o por hecha, o cuando son históricas, pues No, como, pero no es ilógico lo que estás diciendo, ¿eh? bueno, Porque está claro que instintivamente tú te preocupas más por tu familia o por tus amigos o exacto, por eso que es, por uno que está es a 5.000 a 5.000 kilómetros. kilómetros, es humano. Eso Eso por es un un lado. sesgo, eso es un sesgo que es invencible o irrompible, ¿no? Exacto. Y luego la inquietud nuclear. O sea, la inquietud, o sea, esto que ocurre con el tema de otro tipo de guerras que pueden ser, bueno, pues oye, podrán ser iguales, parecidas, tristes, una inquietud nuclear como la hay ahora con un país, digamos, como pueda ser Rusia, que la podría haber, pues me digas, como China, o ahora que si le da a Corea del Norte en hacer, pues eso, ya sabemos que Corea del Norte siempre pues se le da por tirar unas cuantas bombas ahí al lado de Japón en el agua, o sea, de vez en cuando, pero que ahora, pues oye, pues le dé por hacer otro tipo de cosas con capacidad nuclear. Esa inquietud, obviamente, creo que es nueva, por así decirlo, en ese sentido. Y porque es una inquietud que, como ha dicho antes Arturo, como le des un poco de vueltas, pues es pues de que no gana nadie. O sea, no es de negativo, efectivamente, es de menos infinito. Claro, Y claro, pero piensas o sea, tiene todo el control el hombre este. mm, Porque a- igual, o sea, ha llegado el momento, o sea, decir, si tú dices ahora, porque esto funciona muchas veces así, esto es lo que vamos a hacer. Si dentro de una semana no ha habido un alto el fuego, vamos a atacar al agresor y nos vamos a limitar a los confines de Ucrania sin más. Y lo dices así, y lo dices el pueblo ruso que decida lo que quiera hacer. Entonces, ¿qué pasa? ni idea. ¿Sabes? Entonces, lo que digo es, los que están debajo de él van a ir hasta el final también, porque una cosa es que él esté tan zumbado como para decir, pues a mí me da igual, como si pierdo esta guerra es menos infinito para mí personalmente, me da igual lo que le pase al resto del universo, ¿no? Eso podría llegar a ser. Aquí, Bueno, ya, pero bueno, aquí fíjate, hay un tema que es muy interesante. El otro día leía yo una entrevista a un escritor, bueno, periodista, escritor, sí, que lleva viviendo en las entrevistas de 2015, ¿vale? Hace ya un tiempo de esto. Pero ya se hablaba, ¿no? De la raíz del conflicto porque era justo un año después de lo de Crimea. Y él dice un punto que es muy interesante, ¿no? Y es que el ruso es capaz de estar una semana sin comer, ¿vale? Pero cuando le dicen que va ganando la guerra de Siria o que Rusia, es decir, eso es suficiente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la mentalidad occidental yo creo que difiere mucho también de una mentalidad probablemente eslava, ¿no? O una mentalidad china. Yo creo que la gente que vive por esas zonas esto lo puede corroborar perfectamente. Y Sí, es no, o sea, porque al final la supervivencia es la supervivencia, ¿no? Eso sí que es consustancial al ser humano, ¿no? Y un conflicto nuclear a gran escala significa que no hay supervivencia. Es decir, da igual la cultura que tengas, si lo entiendes, sabes que se acaba todo, ¿no? Claro, es decir, ahora lo que habría que ver realmente es hasta qué punto, digamos, la gente, el ruso, ¿vale? O sea, yo cuando le comenté también a mi amigo ruso, digo, oye, esto puede acabar en una guerra nuclear, lo primero que me dijo, a ver, esto yo creo que en ningún caso va a acabar ahí. También te digo que efectivamente, o sea, es decir, al final todo el mundo sabe que con un abusón, ¿vale? No puedes negociar. Entonces, probablemente, pues una negociación mucho más dura, ¿vale? De decir, mira, vamos a ver, lo que tú estás diciendo ahora mismo, probablemente hubiera cambiado también un poco las cosas, ¿vale? Para dejar claro, pues que no se puede ir en Europa, por ejemplo, pues pegándole una paliza a un país más pequeño porque te da la gana, ¿no? Entonces,
La cuestión es si uno es capaz, digamos, de llegar hasta ese punto, ¿vale? Y la ciudadanía europea cuánto va a aguantar antes de exigir a sus gobernantes de que realmente pues se le tiren encima a aquellos, ¿no? Y entonces ya ahí sí que es cierto que entras en un rabbit hole, ¿no? Que de unas consecuencias inimaginables, o sea, no sabes realmente cómo va a terminar. Pero lo que está claro es que también es cierto que al final lo que el sabio hace al principio, el necio lo hace al final. Entonces, Eh, si vamos a tener que esperar aquí a que hayan muchísimos más millones de muertos antes de realmente volver a hacer lo que se debería haber hecho al principio, que tristemente es lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Es decir, al final se Ya. pondrán las medidas necesarias cuando ya sea demasiado tarde, ¿no? Bueno, Como, esto lo vienen diciendo con Putin desde hace años. Hay gente que lo dice desde hace años, que el problema es que, bueno, si lees a Kasparov, que bueno, que sí, igual Bueno, pues está sesgado, pero como lo podemos ujú, estar cualquiera, ¿no? Es decir, ujú. dice que esto, o sea, cada vez, cuanto más lo retrasemos, peor va a ser la lavativa que nos tenemos que aplicar. sí, sí, es tal cual, es tal cual. O sea, Y que además desde dentro, si alguien se piensa que por el tema de sanciones económicas la gente se va a mosquear con sus dirigentes en Rusia, o sea, eso probabilísticamente, como dice José, pues va a ser al revés. O sea, eso muchas veces me lo explica mi mejor amigo, es persa, y me lo explica que me acuerdo cuando es Estados Unidos, que si el tema del enriquecimiento de uranio, por el tema de nuclear y tal, dices que solamente contra ese tipo de cosas, a lo mejor la gente no está de acuerdo con sus dirigentes o lo que sea, pero solamente ese tipo de cosas, por alguna razón, bueno, por histórica o por natural, ya se ponen a favor del poder en contra de fuera. Entonces, este tipo de cosas, cuando se dice de, bueno, pues se les va, bueno, pues por sanciones, se les va a quitar, muchas empresas no van a hacer allí sus negocios, va a haber falta de necesidad, inflación, ya sabemos lo que está pasando con el rublo, se está hundiendo, y si se piensa que todo este tipo de cosas va a cabrear a las personas en contra de sus dirigentes, o sea, a mí por lo que me dicen, bueno, por lo que escucho expertos militares, o sea, o gente que ha estado viviendo allí, o por lo que escucho, digamos, de gente cercana allí, yo que eso justamente es hacer todo lo contrario, o sea, que justamente va en sentido inverso. A ver, Va no, en es que nunca se sabe, ¿no? Porque podríamos encontrar ejemplos en los dos sentidos, porque tú tienes, por ejemplo, Cuba, ¿no? O sea, en Cuba pues se ha aplicado una situación más unilateral, pero similar, y ahí sigue, ¿no? El régimen sigue ahí. Por supuesto que ha evolucionado y tal, pero sigue ahí. Pero si miramos lo que pasó cuando la primavera árabe, que bueno, que luego fue la primavera entre comillas, por no llamarlo, pero sí que pasaron cosas. ¿Vale? Entonces, yo no creo que se pueda generalizar y decir, porque además el pueblo ruso no es un pueblo, no son unos mentecatos tampoco, ¿no? Es decir, el problema es la información que les llega o que les deja de llegar. Y al final, si la gente empieza a pasar necesidad cuando ha conocido ya un cierto modo de vida eh, eh, y tiene información de lo que les pasa, Pues de lo eso que que... acabas, sí, sí, perdona, es que eso justo que acabas de decir, para que no se me pierda antes, justo eso que acabas de decir, el modelo de vida, era lo que había estado escuchando hace poco, como diciendo, eso que en China ya ha ocurrido, y que es posible que efectivamente allí ya el número de, digamos, de riqueza o ya, digamos, hayas traspasado esa línea, en Rusia no está tan claro. Ojo, esto te estoy diciendo escuchando charlas en televisión y en los medios que efectivamente pues, podrán estar sesgadas, pero que bueno, que venían, digamos, con más información seguro que la que pueda tener yo, porque si es gente que ha estado viviendo o pasando tiempo en esos sitios, pues supongo que su perspectiva será mucho más, vamos, más informativa que la mía. Sí, y bueno, y luego, pues, no sé, quizá habría que analizar un poco también en clave por aterrizar así donde parece que somos un poquito menos ignorantes que en todo esto, en base a lo que me imagino que se plantea mucha gente, ¿no? Que es si esto es un evento tan one-off, tan outlier, tan fuera de la norma, que hay que variar la estrategia de inversión o algo. ¿Qué pensáis vosotros? Yo ahí sí que no. O sea, fíjate que antes te he comentado el tema de Fukushima. Yo creo que hasta Fukushima a mí me afectó más que la de 2008, o sea, que la crisis de 2008. Y claro, siempre que estamos en una crisis, y fijaos que, bueno, hemos pasado la de la pandemia, que es que en la pandemia yo he conocido gente que había soportado todas las crisis invertido y en la pandemia dijo esto es diferente y le apretó el botón de la venta. Yo tengo una cosa clara, vamos, o por lo menos clara para mí mismo en un tema de invertir. O sea, la crisis que estás pasando siempre es la más difícil,
obviamente, pues como no sabes cómo va a ser el final, o sea cual sea. Pero esto es que incluso en 2018, no sé si os acordáis que hubo una caída muy, muy fuerte a final de año. De hecho, yo creo que diciembre de 2018, creo que históricamente es la caída más pronunciada. En ese momento, o sea, parecía que era lo más difícil que se habían enfrentado los mercados, por lo que leías o por lo que uno podía sentir frente a todo el pasado. Pasaron 4 meses y estaba otra vez en máximos. Para no hablar de la pandemia, que era algo diferente, y mirad cómo está. Y ahora esto, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues lo mismo, estamos hablando de inquietudes, no sabemos lo que hay, es un pánico nuclear, pero yo ante una situación así, pues no sé si es ya por el número de veces que se ha pasado o porque Claro, ya no tengo sabemos una edad. claro, no sabemos si somos el pavo de Taleb, ¿no? Efectivamente, o sea, Ese es pues el problema, exacto, que si, claro, si esta vez es diferente, ¿no? exactamente. Entonces, como no sé, pues nada, aquí esto yo, Arturo, he aprendido mucho de ti. Mm. Proceso y para adelante, o sea, porque me va a dar igual. O sea, esto sí que lo tengo muy, muy claro. O sea, si El sigo el tema, proceso, mira bien, claro, y si no, pues me va a dar, es que me va a dar igual. el tema también es, un amigo me decía el otro día, pues decía, pues igual lo que tenemos que hacer es irnos a Australia, ¿no? Y yo pensaba, pensando en que Australia sea el sitio donde te puedes librar, ¿no? Yo pensaba, pues a lo mejor sí, pero el problema es que te la tienes que jugar. Porque el momento en que tengas claro que te tienes que ir a Australia, probablemente ya no te puedas ir a Australia. Hmm. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Es decir, te la tienes que jugar, pero jugártela con un contexto de información, pensando en que esta vez va a ser algo distinto a lo que ha pasado siempre, y encima, incluso si lo supieras eso, ¿qué harías? Efectivamente. O sea, es que es la doble, es como, o sea, fijaos, o sea, que cuando sale una noticia macro de estas que mueven el mercado, la tasa de inflación o el empleo o el PIB de no sé cuántos, o los gerentes de compra de la Conchinchina, incluso si supieras lo que va a salir, muchas veces te equivocarías con la acción que tomas. Bueno, esto que acabas de decir, Arturo, la casualidad, otra charla con un amigo, que justo cuando empezó el COVID, no sé si os acordáis, que Taiwán, los casos de COVID de Taiwán eran uno o ninguno, Mm. estando pegado. Claro, ya habían vivido antes el tema del SARS antes y claro, cerraron rápido. Yo me acuerdo de muchísima gente y amigos, hay que irse a vivir a Taiwán. Si ve esto, porque la verdad es que vaya país, mira cómo lo hacen, que bien, hay que irse a vivir a Taiwán. Ha ocurrido este tema de la guerra y entonces ha surgido el fantasma de China con Taiwán y digo, mira si aquella decisión, lo que tú acabas de decir, Arturo, o sea, tú ahora coges y dices, me voy a Australia o a Canadá, ¿no? Como dice todo el mundo, los países más así. ¿Y luego qué? ¿Y Luego luego quién te...? luego en Canadá hace un frío que te congelas y dices, pues casi me prefería haber quedado. Claro, ¿y luego qué? Efectivamente. Mm. Es que el mundo, como tú también comentas muchas veces, Ar, es lo suficientemente probabilístico para que todo se le dé la vuelta como un calcetín, ¿no? Bueno, aquí yo creo que sí que entramos ya en lo que es el tema bueno, que hemos dicho del podcast, ¿no? Del manual de inversión para tiempos convulsos, ¿no? Y quizás valdría la pena profundizar un poco. Yo creo que bueno, que ahí, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero quizá para la gente que empieza, pues, o que solamente pues haya oído a lo mejor este podcast, pues sí que valdría la pena centrarnos un poco en este punto, ¿no? Yo creo que hay un tema muy, muy interesante. Cuando pasan estas cosas, siempre que hay caídas importantes y tal, y sobre todo cuando venimos a lo mejor pues de momentos como los últimos meses, ¿no? Que esto suele suceder bastante a menudo. Bueno, pues muchas veces es que hacemos, estamos más en liquidez, se compra todo ya. Yo creo que siempre son preguntas que buscar la máxima cantidad de información, ¿no? En el menor tiempo posible. Yo creo que esto es fundamental, ¿vale? El tener en cuenta lo que es la importancia que hemos dado muchas veces del proceso. Es decir, no es el momento ahora de ponerte a preguntarte qué vas a hacer con la cartera, o de hacer grandes cambios, o de vender todo, o de quizás, o sea, eso se hace siempre antes, ¿no? De que lleguen las crisis. Entonces, a mí me parecería interesante conocer un poco una reflexión por vuestra parte de qué les recomendaríais realmente. Por ejemplo, empieza tú, Arturo, a una persona Oye, que sí, perdona, acaba. a una persona que empieza, ¿no? Ahora mismo. O sea, o que tiene muchas dudas ahora en el momento actual de qué es lo que debería hacer.
Pues yo le recomendaría que se hiciera Patreon de Más Dividendos. Porque es algo que le va a dar beneficios seguro, ¿vale? De momento es todo pues karma, ¿no? Pero que nos ayuda a poder mantener la comunidad, ¿no? Pero aparte, pues estoy seguro, o sea, 150% seguro, ¿eh? Fijaos si soy burro, que le va a traer beneficios en el futuro también. Yendo más a tu pregunta, me suscitabas ahí, claro, esto hay que preparárselo antes de... ¿Tú has firmado acuerdo prenupcial de estos? ¿O tienes un contrato con tu mujer antes de...? ¿O no? Y un fideicomiso también, ¿no? También, ¿no? Vale, muy bien. También, yo sí. O sea, eres una hormiguita previsora, entonces, ¿no? Bueno, o sea, los magnates sabes que tenemos que tomar ciertas precauciones, ¿no? Eso ¿Los siempre... mangantes qué? Perdón, ¿has dicho? Exactamente, eso. No te he oído la segunda parte. Eso puede seguir insultando y mancillando mi nombre sin Bueno, mayor como problema. insultando, si es que no te oigo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pienso yo? Pues es lo que ha dicho Marcos antes, ¿no? Es decir, tú tienes que, o sea, no creo que haya ninguna razón para cambiar el plan bajo ninguna circunstancia, ¿vale? Primero, porque es muy difícil de juzgar cuándo es la circunstancia que merecería cambiar el plan. Y segundo, porque incluso si la conocieras, es todavía mucho más difícil decidir cuál es la acción que tienes que tomar. A mí me hace mucha gracia, ¿no? O sea, se ve es una cosa que es muy recurrente, ¿no? En las redes, si lo ves, ¿no? De cuando pues hay inversores, o sea, que compran los fondos que están más arriba, ¿no? En el último periodo, decide el periodo que quieras. Y luego, y paralelamente, a veces suelen ser los mismos también, ¿no? Casi, que venden el que está más abajo de entre los que tenían, ¿no? Y bueno, esto es lo que decía Peter Lynch con su fondo Magellan, ¿no? Que hicieron el estudio este y los inversores del fondo solo habían capturado el 20% de la revalorización del fondo de media en todos los años que estuvieron, ¿no? Porque precisamente estaban ahí, pues moviéndose a lo loco, ¿no? Y yo creo que esto hay que pensárselo bien, ¿no? Es decir, porque, y tú me podrías decir, alguien me podría decir, bueno, tú has dicho muchas veces que el momento es algo en lo que crees y que funciona y precisamente me estás diciendo que no haga el momento, ¿no? Pero es que yo creo que hay que distinguir muy bien entre lo que es la gestión activa y la gestión pasiva, ¿vale? Porque en la gestión activa, o sea, yo no conozco ningún estudio ni sé de nadie que pueda hablar de sobre cómo funciona el momento en la gestión activa. Igual también funciona de alguna manera, yo no lo sé, pero mi planteamiento, ¿no? De sentido común, mi lógica es, normalmente un gestor activo hace algún tipo de stock picking, tiene alguna serie de reglas, de objetivos, de lo que sea, para decidir cuándo cambia de valores, ¿no? ¿Y qué es lo más probable que haga? Pues que probablemente cuando está muy arriba o está subiendo mucho, él ya esté reciclando los valores. Entonces tú estás comprando otra cosa. Es decir, cuando tú estás comprando, él está ya metido en el siguiente ciclo. Y el siguiente ciclo, lo más seguro es que pase por una bajada. Y lo mismo te pasa, es decir, alguien piensa que un gestor, o la mayoría de los gestores activos, por supuesto que habrá de todo, ¿no? Pero cuando su fondo está cayendo al infierno, ¿vende en pérdidas todo lo que tiene? ¿O lo que está haciendo es intentar comprar más? Mi sentido común me dice que probablemente lo que esté haciendo es intentar comprar más, ¿no? Es decir, intentando aguantar las redenciones si las tiene, porque bueno, esto es así, pero fijaos que es precisamente lo contrario del momento. Es decir, precisamente esto para mí es una hipótesis de explicación de por qué con la gestión activa hay que tener mucho cuidado en si hacer el momento o no, ¿no? Otra cosa es que uno diga, a ver, por categorías, pues si este gestor solo invierte en China, ¿vale? Si es un fondo sobre China, pues claro, si China tiene momento, pues es que probablemente comprar un fondo de China es como pescar disparando en un barril lleno de peces, ¿no?
pero realmente es que, y ahí ya pues puedes entrar en una cosa o en otra, pero no se contradice, es lo que vengo a decir, ¿no? Porque todos los fondos chinos estarán subiendo, ¿no? O todos los fondos de retail, o sea, los fondos que se circunscriban a un cierto sector, pues si ese sector va bien, y al revés, y si ese sector va mal, ya puede ser el mejor gestor del universo que se va a ir a freír espárragos. Exacto. Es decir, tú dile a Warren Buffett que solo puede comprar empresas mineras, yo qué sé. Pues cuando las mineras están, o sea, en caída libre, pues ya puede ser Warren Buffett todo lo listo que quiera, que como su mandato le diga que tiene que comprar mineras, va a caer igual o casi igual que el resto. Exacto. Entonces, esto es lo que hay que entender muy bien, ¿no? Bueno, ya digo que es una hipótesis, yo no tengo constancia de esto, pero volviendo volviendo así recursivamente hacia la pregunta inicial, esto para mí son razones para seguir con tu plan, para cuando tú tomas una decisión, intentar pensar en base a qué la tomas y no cambiar las reglas del juego en base al resultado que obtienes, por lo menos no a corto plazo, ¿no? Sí examinar cuáles son tus criterios para tomar una decisión y ver si esos criterios se cumplen o no. ¿Vale? Es decir, eso es lo que... Y luego, pues también podemos ver a los gestores. O sea, cuando uno examina a un gestor, que para mí es muy difícil también, pues tienes que decir, este hombre o esta persona está cambiando las reglas del juego a mitad del partido, porque igual hay algunos que puede que lo hagan también, ¿no? Bueno, ya os he pegado bastante chapa. Me parece muy interesante. El problema fundamental es se llama consistencia, ¿no? Se puede llamar consistencia, coherencia, mantener el rumbo. Es decir, yo creo que más o menos cuando te vas... Yo creo que la templanza que te dan los años o la perspectiva que te dan muchas veces precisamente es esta, ¿no? Uno, o sea... Yo creo que se confunde muchas veces lo que puede ser adaptar o un cambio en la estrategia de adaptarla y demás a un entorno determinado con continuamente ir dando bandazos, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas de cuando hay movimientos fuertes en los mercados, ¿vale? Que afecta tanto a los gestores profesionales como a los inversores particulares. Lo que pasa es que quizás yo creo que cuanto menos experiencia tiene uno, más fácil es que le afecte, ¿no? Y realmente viene por ahí. Quiero decir, yo creo que al final todo acaba un poquito en lo mismo, en la solidez con que uno tiene de su proceso, ¿vale? De lo que va a llevar a cabo y por tanto de mantenerse firme y de saber ejecutarlo bien. Ojo, que no es lo mismo, o sea, no se debe confundir digamos, la firmeza con la obstinación, ¿vale? Es decir, si uno está viendo realmente pues que algo en concreto es un error, ¿vale? Se da cuenta que es un error, pues entonces sí que tiene sentido cambiarlo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es muy difícil que justamente te vayas a dar cuenta de que algo es un error en medio de una vorágine tan fuerte en la que hay tantísimo ruido y tantísima cantidad de información como puede ser una caída fuerte, ¿no? Aquí lo más normal es que simplemente te hayas dejado arrastrar por las emociones. Por las emociones, ¿vale? Y entonces tú te estás engañando a ti mismo diciendo, no, mira, es que efectivamente me he equivocado y por eso voy a pegar un volantazo y voy a pasar aquí de tener acciones todas que han sido, pues yo qué sé, odiamos todas las etiquetas aquí en este podcast, ¿no? Pero vamos a intentar ponerlos a modo pedagógico. No, eso de pero ya me da mal rollo, que digas pero. Pero, ¿cómo que pero? Bueno, ya sí, pero tú ya me entiendes, ¿no? No te entiendo. Me estás produciendo una fuerte indignación. Una fuerte urticaria mental. Bueno, no, pues urticaria, aquí no, básicamente te jodes. O sea, ya estamos insultando. Tú sí que insultas. Es broma. Disculpa mi atrevimiento. No, pero fuera de bromas, no, ahora en serio. Si tú, por ejemplo, es decir, durante mucho tiempo has tenido un estilo pues que has invertido, pues no sé, pues en empresas más componedoras, o te has ido mucho a los turnarounds, o te has ido mucho pues a lo que sea, ¿vale? Probablemente pues el momento de cambiar de esto no sea en medio, digamos, de cuando están cayendo las bombas, ¿no? En un bombardeo. O sea, al final esto es la parte que yo creo que sí que es cierto, eso que dicen, que la persona más fácil de engañar es uno mismo, y yo creo que el peligro real que sucede aquí es este, ¿no? Yo esta semana he recibido varias llamadas, ¿no? De, oye, tengo la acción tal, ¿qué hago? ¿La vendo o no la vendo? Pues es que he perdido 500 euros en las últimas, no sé, 3 semanas o 4. Y dices, hombre, vamos a ver. La pregunta ahora mismo es, desde luego ahora no es un momento de que te pongas a venderla. O sí, es decir, si tenías marcado que la tenías que vender, vale. Pero no porque te haya bajado, porque cuando le dije, ¿cuál es tu razonamiento para vender? Y
dice que me ha bajado 500 euros la acción, ¿no? Esto es un sinsentido, ¿no? Pero claro, no debemos olvidar que para mucha gente esta es su realidad. Es decir, que han Bueno, estado... no podemos decir absolutamente que es un sinsentido, porque depende de cuál sea tu método, ¿no? Vamos a ver, si tú estás vendiendo una acción que en primer lugar ni siquiera sabes por qué la compraste o la No, compraste entonces ya, porque... claro, a partir de ahí ya se acabó la discusión. Tienes razón. Pero es que igual no la tenías ni que haber comprado. Efectivamente, pero vamos a ver, quiero decir, aquí lo que vengo a decir, vamos a ver, la persona que sabe por qué ha comprado una acción y que ha hecho los deberes, ¿vale? Está sometida al mismo nivel de presión que una persona que no, o sea, digamos que no ha hecho los deberes y que no ha hecho nada, ¿vale? La diferencia fundamental estará en que, lógicamente, uno se sentirá más seguro con lo que ha hecho, ¿vale? Probablemente porque tendrá un racional detrás, pues más fuerte. El problema es que los dos van a estar sometidos al mismo ruido, ¿vale? Es decir, y una grandísima cantidad... O sea, yo creo que tendemos muchas veces a ver a los inversores como gente pues que se lo ha currado mucho y se ha informado mucho. Y lo que si uno es realista, esto es un porcentaje muy pequeño. La cantidad de inversores todavía que ven los tickers subir arriba y abajo, ¿sabes? Y esto es... Y compran porque una ha subido o porque una ha bajado o sin darle... yo creo que es una mayoría importante, ¿no? O sea, en este sentido yo lo veo así. No sé si me estoy explicando bien, creo que no me estoy explicando especialmente mal, ¿no? Pero no sé si me seguís el hilo argumental. Sí, sí, no, totalmente. Pues vaya, qué alivio, porque creo que me Sí. estaba explicando fatal, pero bueno. Bueno, Marcos, yo creo que tú que me haces siempre quedar bien. Venga, continúa tú. no, pero que a todos nos está pasando. O sea, el número de fondos por el que se preguntaba hace 2 años en pandemia, en todos los foros que lo podemos ver, o sea, que es que los hilos, o sea, además dividendos pueden ser hasta gratificantes desde inicio hasta fin, cómo van evolucionando y cómo se van diciendo las cosas. O sea, el número de cosas que se compraba en la pandemia, que eran lo mejor, es directamente proporcional a todos los que están en pérdidas actualmente, de toda la gente a lo mejor que estuvo comprando en lo que se llama el performance chasing, ¿no? Esto de comprar lo Que que iba sube. subiendo más, sí. Y además y por lo que se está preguntando ahora, es precisamente todo aquello que se defenestraba en plena pandemia. O sea, si oye, este tipo de rankings, ¿no? Que a Arturo no le gustan nada, ¿no? Pero que bueno, que son, oye, pues que son, digamos, necesarios por la humanidad, ¿no? Que siempre los miras y tal. Ves que, por ejemplo, nuestro amigo Tomeu, que se crea su tablita, pues ve que todo en la pandemia, todo lo que estaba growth para arriba, todo lo que estaba value para abajo. Y ahora resulta pues que está todo dado a la vuelta. Pues ¿dónde pensáis que la gente ha comprado? Claro. Pues como decía Arturo, pues dándole la vuelta a las cosas. El otro día alguien comentaba que ojito pues eso, con el tema del mantenimiento, ¿no? En un mercado bajista, ojito con mantener. Y yo, pues claro, muchas veces dices, bueno, pues como también estáis comentándolo vosotros, ¿no? Dependiendo de tu objetivo y de lo que hagas, pues depende cuidadito, cuidadito, porque es que al día siguiente rebotó Europa un 7%. Y hay muchos estudios de estos que también gustan mucho por ahí de sacar, bueno, de que si te pierdes los 10 días más alcistas de la bolsa te has perdido, pues básicamente te has perdido la rentabilidad, y los días más alcistas de la bolsa suelen ocurrir en momentos como estos, porque detrás de momentos muy, muy bajistas. Entonces, oye, pues nos gusta mucho Costolani, a mí sí, pero ya lo decía, el que no está en la bajada no está en la subida. Y es muy complicado. Entonces, o tienes un proceso definido, o me parece que como vayas tomando decisiones según las situaciones, o esto de las situaciones, bueno, nosotros yo creo que ya hemos vivido ya bastantes, pero es que además es que no hay año que no ocurra nada. Es que si miras hacia atrás, pues, yo estaba hablando de Fukushima porque aquella yo me acuerdo que era un poco como distinta, porque ya lo de que si China, que si la deuda, que si, bueno, pues el año pasado también con Evergrande, pues este tipo de cosas parece que son más recurrentes. Cuando ocurre algo, digamos, más, pues eso, porque no, más desconocido, o por lo menos desconocido para uno, pues oye, pues te causa más inquietud. Pero al final el comportamiento siempre ha sido lo mismo y la solución siempre ha sido la misma. Tener un proceso definido y poco más, porque es que no vas a poder controlar nada. O sea, A mí al respecto. me está viniendo a la cabeza ahora, del que estábamos hablando del tema de Rusia y de la situación, ¿no? Y me ha venido así un paralelismo que igual es una estupidez, pero lo voy a decir, ¿no? Ya que estoy aquí.
hablamos de que tener un proceso, de que no basarse en los resultados del proceso, porque los resultados hay que basarse en el plan que te has definido, ¿no? Y resulta que ahora, por ejemplo, con esta situación estamos metiendo sanciones brutales a los oligarcas, al círculo alrededor de Putin. O sea, a ese señor tan simpático que salía en el palco del Chelsea, ahora ya es el enemigo número uno. Y entonces, ¿no es esto exactamente lo contrario de lo que estamos de lo que estamos abogando, por ejemplo, para el tema de la inversión? Pero yo creo que al ser decisiones sobre sistemas complejos se puede aplicar perfectamente a otras disciplinas o a otros ámbitos de la vida. Es decir, nos tenemos, o sea, era el señor Abramovich peor antes de que Rusia invadiera Ucrania que ahora. Es decir, ¿estamos aplicando una serie de decisiones porque estamos viendo el resultado? Bueno, buena Esa es reflexión. precisamente la receta, ¿no? Que estábamos comentando, Ujú. que es la receta equivocada, ¿no? El estar mirando el resultado para mover la portería de sitio, ¿no? Mm. Bueno, por eso también había comentado, dices, coges las sanciones y sometes a un país entero cuando seguramente el porcentaje de personas que no tenga ni le venga ni le van a bien sea muy alto y le estés sometiendo, digamos, pues, a unas sanciones que le van a afectar, ¿no? Pues difícil, como siempre, el tema, digamos, emocional, que a lo mejor que se puede comentar o de reflexivo con la inversión, pues muchas veces pues es justo todo lo contrario, ¿no? Esto de si haces justamente lo que te dice, lo contrario de lo que te dice el corazón, pues acertarás. A mí es una frase que me gustaba mucho, ¿no? De Amiral, ¿no? Que decía, en la bolsa, si piensas al revés, te haces rico. Y la verdad es que yo creo que mi experiencia un poco está resumida un poco en esa frase, vamos, menos lo de rico, pero por lo demás. Y mira, y ahora estamos hablando y estaba mirando y me ha dado aquí el aviso. Fijaos que está para decir, con esta situación hay que estar más. Digo, BRK, es una acción, oye, que la comentamos mucho. Yo soy de inversor desde hace muchísimo tiempo en ella, vamos, tal. Pues ahora mismo están máximos históricos. Es que está a falta, fijaos, por la curiosidad lo cuento, porque es que está a falta de menos de un 2% para que una acción de tipo A, que yo no las llevo, por supuesto, cueste $500,000 cada una. Pero a mí, perdóname, Marcos, pero me faltará el contexto, pero esa afirmación de que en bolsa hay que hacer al revés de lo que sientes me parece una estupidez supina, vamos. Bueno, porque tú a lo mejor tienes una manera de pensar muchísimo más racional. Tú no No, tienes... tío, pero vamos, este señor lo está diciendo, lo está soltando ahí, es un gestor y lo está soltando. O sea, Bueno, o sea, es que realmente lo que te tienes que dar cuenta es que filosóficamente hacer exactamente al revés de lo que haces es exactamente lo mismo. Claro, La bueno, correlación es perfecta, pero al revés. no, Arturo, él no va Vale, ya. en ese sentido. Él va en el sentido que Pero no además... estoy hablando no estoy hablando matemáticamente, ¿eh? No, bueno, pues yo te digo que hay una cosa que la puedes casi demostrar, y es, si tú coges los fondos de inversión y tú pones cuándo hay salidas de gente que Ah, sale de no. los fondos de inversión y Sí, te pones sí. justamente a invertir cuando la gente sale, te va a ir de miedo. O sea, el otro día se estaba dando la estadística de que en Europa, históricamente, el dinero que había salido de los fondos de inversión de Europa había sido el más alto de la historia. Todo el mundo estaba diciendo, mi cartera en Estados Unidos, todos los rollos, estas frasecitas de mi corazón a la izquierda y mi cartera en Estados Unidos, no sé qué, al día siguiente 7% de rebote, no significa nada, después al día siguiente pues te cae un 2 y, o sea, no estoy diciendo que, pero estoy casi seguro que probabilísticamente los momentos que están ocurriendo en Europa y con no van a ser malos para la inversión. Luego, pues oye, pues igual dentro de 3 años me decís, pues mira, Marcos, fueron peores. Bueno, pues no, Ya, bueno. pues a lo mejor, no digo nada. Hoy, fíjate, la curiosidad. He tenido relación y he tenido una reunión con gente de SAP y me estaban diciendo, oye, Marcos, porque en SAP se utiliza mucho DocuSign. Y claro, oye, Marcos, esto que ya ha caído mucho, ¿qué tal? La casualidad. DocuSign representó ayer, has caído ya mucho, pues está cayendo otro 20% más. O sea, como lo que ocurre ahora cuando presenta una de este tipo de acciones. O sea, ponte emocionalmente a invertir, oye, o porque muchas veces lo dice José, una buena compañía no tiene por qué ser una buena inversión, no es que con lo que nos gusta, con lo que ha caído, con lo bueno que es, con el futuro que tiene, bueno, pues con el futuro que tiene de momento un -20. Es que esto es muy, muy probabilístico. A ver, Sí.
Yo lo que sí que veo, quiero decir, yo en esto tengo una mentalidad bastante, pues no sé, como quizás... A mí me gustan mucho los checklists y todo esto que se hacen desde los pilotos de aviones o incluso en los cirujanos. De hecho, en el Lean se utiliza mucho, ¿no? Es decir, que tú vas comprobando. Yo creo que al final, más que hacer lo contrario de lo que quieres hacer, es hacer lo que tenías marcado previamente, aunque no tengas en ese momento ganas de hacerlo, ¿no? Que son dos cosas más o menos distintas, porque si no, sí que estoy de acuerdo con Arturo que en esa tormenta, digamos, de emociones, perfectamente lo contrario a lo que quieras hacer, pues como estás girando en muchas vueltas, pues probabilísticamente puede ser que estés enfocado correctamente y que vayas a hacer entonces lo contrario, ¿no? Entonces, al final es simplemente ejecutar, ¿vale? Es decir, tú tienes claro más o menos pues que tu ejecución va a hacer pues que vas a hacer una inversión en X, en tal, el tal día de esta cantidad, llueva, truene o esté y entonces la continúas, ¿no? Es decir, cuando tú tienes esa parte de procedimentada de tu manera mental, yo creo que te quitas una brutalidad de un peso emocional encima que te puede traicionar, ¿no? En ese momento. Y creo que también es cierto que muchas veces ante la duda, ¿sabes?, sobre lo que hacer o no hacer, pues yo creo que muchas veces cuando no lo tienes claro, la inactividad probablemente pues sea también algo mejor, ¿no? Que dejarte, que ya es tomar una decisión. Es decir, no tomar ninguna decisión es tomar una decisión también, ¿no? O sea, que yo Eso creo es. que yo lo veo así. Muy bien. Vale, pues Yo perdonad, me acabo de acordar de una historia que contó Arturo, que en algún podcast yo creo que es, que decías que una vez que tenías una novia que era hija de un militar o algo, y decías, y yo cuando estaba con ella, yo ya sabía cuál era, antes de estar con ella, tenía que tener previsto cuál era mi salida, ¿no? Y me, y me- Bueno, yo no sé si esto lo contó en un podcast o nos lo contó a nosotros en sí, privado. Me vas a, yo me vas creo a meter que, en yo un creo que follón. estás poniendo en peligro mi vida, Marcos. Pero bueno, nada, sigue adelante. Que No, estoy no, dibujando. estoy seguro que si la gente repasa en un podcast esto me ha venido porque, Sí, sí, en quiero un decir, podcast. Eso fue por- hace dos fines de semana que estuvimos todos juntos. no, no porque como sabéis los repaso muchas veces para tener y esto pues no lo escuché hace mucho, ¿eh? O sea Bueno, si esta que, maravillosa mujer a la que recuerdo con gran cariño oye este podcast, que sepa que a mí me gusta un poco embellecer mis anécdotas también, ¿eh? O sea, pero Es bueno, verdad. que se sepa que tú eras de proceso ya desde siempre, ¿eh? Que tú tenías claro cuál era, tú antes de empezar ya se sabía Bueno, lo que tenías que hacer. creo que estás utilizando el sesgo de confirmación, ¿eh? O sea, Bueno, porque he metido la pata muchísimas veces por dejarme llevar por las emociones y espero seguir haciéndolo, ¿eh? bueno, claro, sí. Lo digo tanto con el lado malo como con Como el lado era. bueno. Hmm. Sí, sí. De todas maneras, yo creo que eres un caso de estudio en ese sentido, porque yo creo que Sí, sí que vamos. aplica siempre una visión tremendamente racional, ¿no? Es de las Uf, cosas muy positivamente. Yo creo que lo hemos sí, sí. comentado mucho. Aparte, yo a veces, cuando en las múltiples conversaciones que tenemos, no de podcast, ¿no? Sino durante el día a día, que a lo mejor se te plantea pues algún problema complejo en el trabajo o con lo que sea y demás, yo creo que siempre tienes esa facilidad también un poco de distanciarte y tomar un punto de vista pues mucho más objetivo, ¿no? O sea, aquello de lo que has también comentado antes de que la otra parte vaya a hacer su mejor jugada o de... Entonces yo creo que esto también parte... Hay ciertas personas que yo creo que parten con una ventaja de cara a invertir simplemente por el hecho de que son más desapasionadas, ¿no? O que realmente pues son más... toman las cosas con una objetividad que probablemente pues otras personas no la tienen. Muy bien, pues venga, vamos a empezar con las preguntas, ¿vale? La primera que tenemos por aquí... pum, 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 pum. A ver... La primera de Cijo, yo no sé por qué era para... Vale, esta la he puesto que no venía... Sí, te la puedes saltar. Sí, Camacho, Así ¿vale? no se hace el graciosito la próxima vez. Sí, es verdad, es verdad. ¿Quién? ¿Camacho quién es? Ese no pregunta nunca, ¿no? Nunca pregunta, ¿no? Es una cosa extraña, Uno macho, nuevo, es pero... nuevo. Se ha presentado en el foro, en el hilo de No estoy presentaciones. demasiado seguro, no, este señor no. Bueno, vamos a ver, venga, dice Camacho, dice, se lee mucho que la gente está como loca queriendo entrar ahora en materias primas, cuando hace pocos meses la narrativa decía que era la peor inversión posible. La cartera en las growth, que son las que crecen y por eso suben, era la narrativa hasta hace 2 meses. Muerte a las valoraciones y a los múltiplos altos, se escuchó mucho en el 2021 también.
Ahora se lee a gente preguntando cómo entrar en Advalor cuando no lo quería antes nadie. 1. ¿Cómo es posible que el ser humano no aprenda y siempre vaya detrás de los precios? 2. ¿Tan avariciosos somos? 3. ¿Cree Arturo que este ejemplo es una de las bases por las cuales el momento funciona y tiene persistencia en el tiempo? Yo creo que estas preguntas las hemos cubierto ya, ¿no? Sí, Por mal que me sepa, no, pero es que es exactamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Hace unos sí, minutos, ¿no? es verdad. Bueno, pues continuamos con la siguiente de Tiedra. Dice, muchas multinacionales occidentales se han sumado como medida de presión sobre Rusia a la paralización de las actividades en el país, generalmente bajando la persiana y cubriendo gastos fijos mientras dure el conflicto. Sin embargo, las cotizaciones en ocasiones parecen descontar no solo la desaparición para siempre de esas ventas, que por mayor o menor apalancamiento operativo haría caer más si cabe sus beneficios, sino también la existencia de costes de reestructuración, indemnizaciones varias. ¿Descuenta el mercado que el conflicto será ad eternum cuando las compañías parecen considerar que merece la pena quemar caja en Rusia hasta que finalice? Si se trata de quemar caja en rublos, ¿no sería para estas una ventaja la quizás temporal fuerte devaluación del rublo? Pues esto es lo que preguntaba Tiedra. Yo sí que añadiría una pequeña cosa, ¿vale? Está hablando mucho con muchos directivos de multinacionales y demás que tienen operaciones tanto en Rusia como en Ucrania y demás. Y aquí yo creo que se está produciendo un fenómeno que es el de a río revuelto ganancia de pescadores, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay compañías pues que a lo mejor cableaban en Ucrania y han dejado de cablear allí y entonces estas están muy perjudicadas, pero las que no cableaban allí pues están siendo los ganadores. La mayoría siguen operando en Rusia, es decir, es una cosa muy curiosa, aunque hay muchos anuncios de muchas que han suspendido temporalmente las operaciones, hay muchas que efectivamente siguen operando, ¿vale? Y bueno, o sea, eso también es cierto que el conflicto va para muy largo y el mercado lo que yo creo que siempre descuenta pues es un escenario lo más negativo posible, ¿no? Luego ya pues en función de la escala de grises pues vienen estas subidas tan grandes que se han visto también estos días, ¿no? Yo creo que esa es mi posición por lo menos, no sé vosotros cómo lo veis. Súper difícil. Yo también había comentado hoy, como comento, he tenido reunión con la gente de SAP, de SAP, y efectivamente ha salido a la palestra el tema de que el mismo día SAP y Oracle pues dijeron que dejaban de dar servicio a Rusia. Pero, o sea que, bueno, Sí, es que no creo que sean es que hay muchas actividades. Y claro, ¿qué significa eso? ¿Significa el soporte de lo que hayas vendido lo dejas de dar o es que no vas a vender nuevos productos? ¿Qué significa eso? Inditex cuando dice todo. Eso que significa cero. Claro, Inditex cuando dice lo voy a tal, pero pienso que No. cuando eso pago un ERTE como un ERTE porque pienso que cuando el conflicto acabe voy a levantar la persiana, pues no lo sé. No, yo creo que se están pirando para siempre, ¿eh? El para siempre, por supuesto, en generaciones cambia, pero yo creo que no es temporal, ¿eh? En muchas compañías, ¿eh? Yo creo que en muchas compañías no lo es, pero a lo que voy es que hoy estas personas que están arriba no me han sabido responder. O sea, no me han sabido responder qué significa que SAP suspende la actividad en Rusia. Sí, sí. No sé, Entonces, que lo veo muy difícil, vamos, que veo difícil responder algo así. Yo entiendo, vamos, lo que comenta Tidra, pues evidentemente, claro, si son temas intensivas en capital, pues obviamente, claro, si se devalúa la divisa y la sigues pagando en divisa, pues igual puedes mantener un ERTE durante un tiempo esperando que si esto en 4, 5, 6 meses, bueno, lo hemos vivido con la pandemia, ha habido muchas compañías que han quemado ahí caja, pues oye, con la expectativa de que si tira para arriba, pues oye, otra vez levantas la persiana, es que es impredecible, ni idea. Vale. Sí, pero yo la única observación que haría es que no creo que el mercado esté descontando los gastos o la desaparición de los ingresos y sí mucho más la prima de riesgo, ¿no? Ya. Sí, puede ser. Oye, José, nos hemos saltado antes así un poco a lo bestia a Écijo, pero había una pregunta, ¿eh? En su comentario. Pero bueno, era una pregunta. A No, ver. léelo bien. Ese último párrafo. Ya, pero pregunta sponsorizada por José Luis Truvalio. ¿Veían venir la OPA de CGI a Humanis? ¿Es esperar pacientemente a ser adquirida el modelo de negocio de las pequeñas consultoras de IT? A ver, ver venir la OPA, yo creo que nadie la vería venir, menos CGI, probablemente. ¿No? Sí.
Y bueno, esto de la consolidación, pues depende del sector y del ciclo mucho, ¿no? O sea, no creo que sea especialmente específico de las consultoras pequeñas de IT, ¿no? Depende un poco del sector y de las características del negocio, ¿no? A ver, o sea, yo sí que creo que ahora mismo estamos en un momento en el cual las operaciones de tanto de M&A, ¿no? como de private equity y demás, pues bueno, está claro que se han multiplicado mucho más, ¿no? Es decir, es un momento Claro. en que los múltiplos que se están pagando por las compañías son bastante más altos que los que históricamente se han pagado. Ha habido pues hay mucha liquidez también, ¿no? Para compras y demás. El apetito, Claro. por tanto, pues está aumentado. Y efectivamente yo estoy con Arturo, que no es un tema, o sea, sí que es verdad que yo creo que es más exagerado en IT, ¿vale? Pero por una sencilla razón, ¿no? Y es que quizás aquí se suman dos momentos, por así, el momento dulce de esta, Del sector. del sector con el momento dulce de las compras, ¿no? Entonces al final, Claro. pues esto lo que hace, pues que, bueno, o sea, que hayan muchas compañías que están ganando tamaño a través de este tipo de operaciones y demás. Pero yo sí que creo que no solo se circunscribe al sector IT, sino que se están viendo pues concentraciones en muchísimos sectores y es que además yo creo que nos guste o no, esto yo creo que quizás la mentalidad también estadounidense en esto es bastante más avanzada, ¿no? Y aquí pues quizás vamos un poquito más al retortero, pero ganar tamaño pues en muchas ocasiones yo creo que es fundamental para poder competir en un mundo cada vez más globalizado, ¿no? Entonces, esto es tal y como yo lo veo. Pero esto no es como una empresa de distribución, el tema de las consultoras. Entonces, ojo con aplicar los mismos modelos de siempre a industrias que igual son un poco distintas. ¿Vale? Es decir, está claro que en una empresa de distribución de consumo, pues se pueden ejecutar muchas sinergias. En una empresa del conocimiento, pues yo no lo sé. Yo no lo sé. Ya. Lo que sí es cierto es que, bueno, la OPA en concreto de CGI por Humanis, pues no tengo ni idea, pero que caía el halo de una posible OPA, sí es cierto que por parte de la gestora es algo que no se ha ocultado. O sea que bueno, que podía estar metido, digamos, dentro de su portfolio, vamos, o de su análisis, ¿no? Sí. Muy bien, movemos hacia adelante. Sabrola, magnífica exposición, la que han escrito en Twitter, tanto para los nuevos como para los que ya tenemos algunos trienios, pero seguimos aprendiendo. Mi pregunta para reflexión es, ¿cómo gestionar la estrategia de opciones en estos momentos tan volátiles? Creo que los administradores no operan con opciones, pero me gustaría oír sus impresiones sobre margen de seguridad, plazos de ejercicio, tipo de acciones más aptas para esta estrategia, etcétera. Yo no me atrevería a aconsejarle, pero que piense que con las opciones no solo tiene que acertar con la dirección, sino también con la volatilidad. Sí, es más o menos lo que iba a decir yo. O sea, que no sé, yo no... A ver, se pueden hacer razonamientos simplistas en el plan de estoy seguro de que no me importa comprar algo a este precio, entonces me vendo puts, Exacto. porque tal. Pero es que, ojo, que puede cambiar que puede cambiar la jugada, ¿eh? Que igual te compras puts de Gazprom. Y te cambia la jugada de esa manera y ahí te has quedado con un multiplicando por cero, ¿no? Como Bart Simpson. Correcto. Johan dice, me gustaría escucharles una reflexión sobre el comportamiento de los distintos activos ante esta circunstancia. Si bien en crisis COVID se vio que la renta fija no es tan segura como creíamos, ¿están respondiendo oro, bonos, criptos, etcétera, como suponían que iban a actuar como refugio de valor? ¿Qué comportamiento les está llamando más la atención? Bueno, pues yo creo que cuando ha habido miedo de verdad, el oro y los bonos han respondido. O sea, por lo menos, quiero decir, por lo menos ahora a corto plazo, cuando ha sucedido lo que ha sucedido. El oro se ha ido a máximos históricos y los bonos que venían, digamos, la renta fija, la rentabilidad del bono que iba subiendo con el tema de que se iban a descontar no sé cuántas subidas de tipos este año, ha sido esto, vamos, y se ha ido, y la rentabilidad, o sea, los precios, va a decir, los precios han ido para arriba, pero vamos, como una exhalación, y en cuanto se oye, lo contrario, en cuanto se oye que a lo mejor el tema se puede desempolvar o no hay tanto, pues
pues vuelven otra vez en dirección contraria. Y lo que sí es verdad es que las criptodivisas a día de hoy, no siendo porque a lo mejor sea una salida, como se comentó un día que estaban subiendo, porque a lo mejor era una salida de capital precisamente por el tema de los rusos o no sé qué, eso decían por ahí, damos ni idea. Lo que sí parece es que la correlación de las criptodivisas y la bolsa hoy por hoy es total. O sea, es decir, no ha sido, digamos, un refugio como tal, por lo menos en los días. Ojo, y de lo que yo veo, digamos, desde mi observación, cuando la veo, yo no estoy invertido en criptos y no tengo ni idea. A mí, bueno, hay un tema que me gusta mucho, ¿no? Y de hecho, bueno, Jordi yo creo que también es un tío que ha tratado también bastante estos temas, ¿no? Pero yo creo que leí el otro día una frase que me llamó mucho la atención, creo que, no sé si la comentaba el hombre este Recuenco, creo que era, o que decía que el cerebro humano siempre busca un poco a consumir la menor cantidad de energía posible, ¿no? Y que por ello, pues la narrativa más fácil de entender era la que más se extendía, ¿no? Más rápido. Yo creo que con todo el tema este de los activos refugio, de los fondos refugio, del no sé qué y demás, son narrativas muy fáciles de entender, a la gente enseguida pues le compilan y tal, pero yo creo que también pues probablemente van a haber muchas sorpresas y no precisamente positivas en muchos casos, porque muchas, digamos, carteras teóricamente defensivas probablemente no sean tan defensivas, ¿no? Como uno se pudiera pretender o como más o menos se están vendiendo en el mercado, ¿no? Para mí la cuestión es bastante sencilla, es decir, al final cuando todo el mundo coincide en que X activo pues va a ser el que mejor defienda en caso de, digamos, de crisis, de volatilidad, de bajada, de lo que sea, pues, y de hecho yo creo que ya lo estamos viendo, pues estas verdades universales en los mercados yo creo que no se suelen cumplir, ¿no? Y que muchas veces pues hay cosas que dices, joder, es que, o sea, yo creo que nos dicen ahora mismo a nosotros que este año los fondos de materias primas iban a ser los que iban a estar, digamos, dándolo todo, y probablemente pues diríamos, ostras, esto no. Entonces, yo creo que las descorrelaciones en un mundo que cada vez tiene mayor cantidad de información recogida en los precios y demás, no tengo demasiado claro que sean comparables con correlaciones que a lo mejor habían pues en los años 40, en los años 60 o en lo que sea, ¿no? Esta es mi opinión, no sé vosotros cómo lo veis. Yo es que veo varias suposiciones que se dan por hechas en la pregunta con las que no tengo claro si estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, que la renta fija no es tan segura como creíamos. No ¿Quién lo sé, creía? como creíamos, ¿qué creíamos? Porque se ha ¿Vale? vendido por muchos personajes, digamos, españoles y demás, se ha vendido esto un montón. Bueno, pues decir, como creerían esos personajes. efectivamente. O sea, no lo sé, pero creíamos, o sea, pero parece como si eso fuera un conocimiento general. Y yo no, para mí no es, o sea, la renta fija no es ni más segura ni menos segura de lo que creía. Es exactamente igual, ¿no? Sí, Arturo, pero el 90% de las personas, si ya hablo fuera a lo mejor del entorno, a lo mejor de más dividendos, el 90%, por no decir uno más alto, de los que va al banco, o sea, de los que va al banco a decirle, oye, necesito invertir en algo que sea seguro, pues allí le dicen que, uy, pues en renta fija. O sea, sin más, el número de preguntas que en ciertos canales están alucinados de por qué la renta fija está bajando, de por qué los bonos ligados a la inflación, si hay inflación, bajan. Es alucinante. Claro, tú podrás decir, qué tontería, pero si es inverso al precio de lo que sea, sí, para ti será una tontería, digamos, pero es que para miles y miles de personas, para el amplio reportaje, o sea, es alucinante. O sea, el fondo ING, lo tengo delante, ING delante, renta fija, ya ha caído más, o sea, ha caído más, lleva un menos 6,5% y ha caído más que en la pandemia. Es la pandemia, luego rebotó como un melón. Ahora, el número de gente alucinada con el comportamiento de este fondo, renta fija a corto plazo, es, pues como dice José, pues flipante. Bueno, no, que me habéis cortado el razonamiento. Venga, capullos. Hoy estamos un poco faltones, me parece. Estamos agresivos. Luego el otro tema es, o sea, lo del oro bonos criptos que suponían que iban a actuar como refugio de valor. Pues lo mismo digo. O sea, como refugio de valor oro, bonos y criptos. O sea, son animales totalmente distintos y yo no, y vamos, o sea, no sé. Igual, vamos, y dos de ellos encima, con una política de fondo, el oro y las criptodivisas. Una política de fondo bestial. Cuando hay gente en los dos lados del oro y de las criptodivisas que en su posición no es una posición racional,
sino la están ligando a sus tendencias políticas. Y yo igual que digo que para mí el oro no es invertible, o sea, las criptodivisas, hay gente que porque piensa que quieren una libertad, una especie de libertad rara, hay que llevárselo todo a las criptodivisas, y otros que no pueden soportar que haya gente que dude de las monedas fiduciarias o que quiera diversificar con las criptodivisas, igual que diversifican con otras muchas cosas. Y hay gente muy, muy inteligente metida en el mundo de las criptodivisas, igual que metida en el oro, ¿eh? O sea, que no. Entonces, yo creo que es algo que está totalmente prostituido. Tanto un activo, bueno, un activo, no, yo no lo llamaría activo, tanto una cosa como la otra, ¿no? Vale, pues si no tiene nada más que añadir, Marcos, ¿os parece si continuamos con la siguiente? Dice Badi, dice, la crisis provocada por la guerra impulsa la inflación al alza. Los bancos centrales se encuentran entre la espada y la pared. Si suben los tipos como tenían pensado, provocarían una recesión seguramente. ¿Es posible que sigan con el juego patá y pa'lante, volviendo a beneficiar un entorno donde las acciones de crecimiento vuelvan a brillar después de esta rotación hacia sectores más cíclicos? Es más, puede que se introduzcan planes de estímulo fiscales adicionales para poder subsanar las consecuencias del conflicto. Bueno, la pregunta del millón macroeconómica, ¿no? Esto de soplar y sorber al mismo tiempo. Yeah. Por un lado, sabemos que Estados Unidos pues tiene la Fed, vamos, tiene que cuidar de la inflación y también del crecimiento. Entonces, pues bueno, tiene un lenguaje más así. Pero en Europa se supone que solo miran por la inflación. Lo de la inflación y del empleo, ¿eh? Cuidado que te ha traicionado el subconsciente. Bueno, yo a lo que iba es que yo no sé si, bueno, lo vivimos los tres. En 2008, yo me acuerdo, ¿os acordáis? El petróleo estaba en 130, bueno, estaba como ha llegado casi esta semana, estaba en máximos y Trichet subió los tipos. O sea, cuando ya estaba la crisis más que cantada, ¿no? Se estaba ya viviendo. Y, y por entonces, Arturo, pues tú dirás todo el tema del empleo, pero por entonces su única, Trichet lo que dijo es que quería romper la burbuja del petróleo de la inflación y subió los tipos y lo que nadie sabe es si también rompió, vamos, pinchó la burbuja del petróleo y además creó una crisis de miedo, eso nadie lo sabe. Luego llegó Draghi con el whatever it takes y fue todo lo contrario, ¿no? Y entonces ya, por lo que tú dices, entonces ya era más empleo y como la inflación ni estaba ni se la esperaba, pues para allá que fue. Pero bueno, que esto es charla de café y solamente lo que se ha vivido. Yo recuerdo perfectamente aquella subida de tipos, o sea, me acuerdo perfectísimamente. O sea, coincidió justo con los máximos del petróleo, se fueron hacia abajo, pero lo que sí sé es que aquello pues subió las hipotecas, el Euribor, los precios, vamos, la gente que estaba endeudada, vamos, era de flipe, vamos, de las comparativas de los recibos mensuales. Digo solamente ya en España, ¿no? Porque además nos cogió con la burbuja inmobiliaria. Y que hacer las dos cosas a la vez, pues no lo sé, no lo tengo nada claro, vamos. Pues tengo las mismas dudas que de la pregunta, vamos. Me imagino que te acordarás todavía de cuando Trichet subió los tipos así sorpresivamente y luego los volvió Y los voy a bajar. los volvió a bajar porque fue el desastre del siglo, ¿no? ¿No te ha resonado así lo que ha hecho Madame ¿cómo es? Lagarde. Lagarde. ¿Eh? Sí. ¿No te ha resonado así? Bueno, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? quién sabe. Muy bien, seguimos. F. Gabriel, aquí va una batería de preguntas. La primera, de siempre se ha dicho que un índice como el SP 500 o el MSCI World era un índice bastante global porque al final todo el mundo bebía Coca-Cola e iba al McDonald's. Pero ahora ha habido un cambio que no esperábamos y es que estas grandes corporaciones abandonan mercados. Hoy Rusia, pero mañana quién sabe. La pregunta, ¿creen ustedes que dichos índices pueden perder su carácter global? Por definición es imposible. Claro. No, yo creo que no. Se pueden reducir, cambiar, adaptar, pero más o menos, claro. Además, los índices, como luego los cambian, cuando por capitalización, pues. Sí. Vale, la siguiente sería, tras haber pasado la crisis del COVID, en la cual invertí gran parte de lo que tenía destinado a ir invirtiendo poco a poco y estar capeando todavía en la actualidad, en la que no he movido nada, a pesar de tener pólvora, pero porque tengo otros asuntos a nivel personal que me van a demandar gran parte de la pólvora. Me miro a mí mismo y me pregunto, ¿me habrá curtido esto ya un poco? Porque llevo poco tiempo invirtiendo, desde 2019,
Pero por otro lado veo que la crisis que he vivido no son crisis financieras, sino sanitarias o bélicas. La pregunta, ¿son diferentes las crisis financieras de las bélicas o sanitarias? ¿Cuáles consideran más difíciles de capear? Eso lo he dicho antes, la última, sea como sea. Sí, La sí. que estás viviendo para mí es la más difícil. Nunca sabes. Cuando era Fukushima, pues tampoco, ni era Claro, bélica, ni era es tal. que ¿no? depende, Claro, o sea, es que pueden ser todas malas o pueden ser todas claro, leves, o sea, es que claro. no sé, yo entiendo que todos queremos saber, ¿eh? O sea, no es una pregunta absurda en No, no, no. absoluto, pero es que depende de tantas cosas. A ver, yo Sí, creo que las crisis tienen dos variantes, ¿vale? La primera sería la variante global, por así decirlo, o financiera, vamos a llamarle, ¿vale? Y la segunda es la que te toca a ti, ¿vale? Quiero decir, hay gente pues que a lo mejor ha pasado por muchas crisis pues de refilón, porque sí, ha habido en todo el entorno una crisis muy fuerte, pero ellos han tenido pues plazas fijas o su sector se ha visto favorecido o lo que sea, y entonces pues digamos que ha podido afectarle pues la parte, por así decir, de los mercados financieros, pero la otra parte, pues, o la parte más privada, por así decir, no, ¿no? Pero luego hay otras crisis, como una crisis sanitaria, pues que lógicamente es que por mucho que te afecte también la financiera, también te afecta la otra, ¿no? Por muy bien que estés en otra situación. O una crisis bélica, pues no es lo mismo que sea pues en un país que está en un confín, que lo ves por el telediario, te da mucha pena, pero que realmente está pues en otro continente y entre comillas pues te da un poco igual, que una crisis que te toca muy cerca o que puede ser, digamos así, ¿no? Entonces estos dos vectores yo creo que son los que se combinan y los que hacen que una crisis pueda ser mucho más dura. Muchas veces a mí esto me gusta mucho comentarlo, ¿no? Como realmente pues hay gente que es capaz de decir, es que hubiera invertido un montón más en la crisis de no sé qué, pero si en ese momento tu sector se ha visto súper impactado y demás, pues tú lo vivirás muy distinto a otra persona que inclusive le haya favorecido, ¿no? En ese momento. claro. Entonces, son como dos o tres vectores que se van juntando y no diría si es mejor o peor una u otra, diría que depende para ti en concreto, ¿vale? La suma de esos vectores, el cómo, si se multiplica o si te lo diluye, ¿no? Sí, decían que el grado de inversión y de capacidad que tenían los griegos, después de haber estado al filo, bueno, con el corralito Sí, estuvieron ahí al filo de una separación, porque después de aquello, pues su capacidad de inversión y de soportar las crisis, pues claro, se ha visto multiplicada. Y claro, ya casi no nos acordamos de aquello, pero aquello sí que era una crisis pues total, o sea, que un país se salga del euro. claro. Aquí a mí sí que me gustaría hacer un pequeño, o sea, un off topic, ¿no? Pero que va en esa misma línea. Quiero decir, por ejemplo, durante la última crisis del coronavirus, ¿vale? Es decir, hubo muchas empresas que, o la gran parte, que se vieron muy perjudicadas y tuvieron una recuperación de estas tipo, ha sido la de en K, ¿no? Unas para arriba y otras para abajo. Muchas otras empresas alimentarias a lo mejor que llevaban bastantes años pues bastante fastidiadas y tal, se vieron de repente pues súper impulsadas, ¿no? Entonces, claro, todo depende mucho también, ¿vale? De dónde te pille posicionado. Entonces yo creo que esto te cambia mucho la perspectiva. Vale, bueno, pues yo creo que vamos a hacer una pausa. Hoy no tenemos más tiempo para poder continuar. Las preguntas son realmente buenas, ¿vale? Entonces, si os parece, lo que podemos hacer es que mañana por la mañana grabaremos la segunda parte, ¿vale? Lanzaremos hoy este podcast y mañana hacemos el resto de preguntas y continuamos, ¿de acuerdo? Muy bien, Venga, amigos, venga. venga, Venga, pues muchas muchísimas gracias. gracias. Hasta Venga, Venga, luego. un venga, hasta abrazo. luego. Hasta